Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto y un placer estar aquí una vez más con ustedes. De igual manera, le damos esa bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan a través de Zoom. Bien, nosotros, todos los que participan en el servicio dominical, igualmente a los que nos acompañan a través de Zoom, han visto que siempre nosotros compartimos algunos versículos bíblicos, tanto en veces del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, y después compartimos las palabras que realmente vamos a transmitir en este momento. ¿Para qué compartimos nosotros estos versículos? Para que realmente veamos la diferencia que existe en el Nuevo Testamento y lo presente en el cual hoy en día nosotros vivimos. Para que entendamos también y valoremos el momento muy importante que vivimos en la historia, pero también para que no cometamos los mismos errores que se ha venido dando a través de el transcurso de la providencia de Dios, porque verdaderamente el ser humano no ha entendido su verdadera voluntad, siempre ha fallado, no ha podido lograr entenderle el momento en el cual se vive. Vamos entonces a compartir algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Miramos en Génesis 1, 3, 5, describe que la creación de la luz por parte de Dios y su posterior separación de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este es el primer día de la creación. En Génesis 1, 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. En Génesis 1, 24, 25, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales en la tierra, según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganando según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vamos entonces a ver a otros acerca del amor. En Juan 3:1 dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este versículo son interpretados a través de la teología que hoy en día nosotros vivimos, y dice que el inmenso amor de Dios es que permite ser llamado hijo de Dios, y un título en el cual el mundo no puede comprender porque no conoce a Dios. Eso dice la teología. En 2 Corintios 2:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El entendimiento de esto dice que es que siendo rico voluntariamente se hizo pobre, murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad, permitiendo que aquellos que creen en Él sean perdonados y reciban la vida eterna. En Marcos 12:30 en la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este versículo miramos que viene del Antiguo Testamento de Deuteronomio. Y Jesús lo pone como un versículo muy importante, aún en su presencia cuando Él está con nosotros.
Vamos ahora a ver las palabras de los padres en este momento presente. Y dice: a temprana edad y luego de largas y profundas oraciones y meditación, finalmente me encontré con el Dios vivo y recibí la verdad absoluta. Era un contenido sorprendente que revelaba todos los secretos ocultos en el universo, la vida y la historia. Si este contenido se aplica a la sociedad, se resuelven los problemas sociales. Si se aplica al mundo, se resuelven los problemas mundiales. No solo eso, sino que también zanjan las cuestiones religiosas y filosóficas aún no resueltas. Es una concepción del mundo, del universo, de la vida, de la historia y de la providencia hasta ahora desconocida. Son además principios integrados que pueden comprender y contener en unidad a todas las doctrinas religiosas y filosóficas, resaltando sus particularidades. El universo no surgió simplemente de una fuente material, tampoco lo hizo espontáneamente. Existe Dios, el Creador, la causa primaria del universo. Él es absoluto, eterno, inmutable y bueno. Todas las formas del universo son el mundo creado, hecho según el propósito de la creación de acuerdo a su diseño básico. El propósito de la creación de Dios, fuente original de los sentimientos en gozar de alegría. Pero la alegría no se puede sentir si estamos solos. Para que un sujeto pueda sentir alegría, necesita un objeto sustancial. La máxima alegría se siente cuando el sujeto y su objeto dan y reciben amor. Bien, podemos ver nosotros con claridad, ¿verdad? Entonces las palabras de nuestros padres de que hoy nos están hablando. Verdaderamente Dios es el creador de todas las cosas, pero por todo lo que Él siente internamente en el mundo, porque lo ha creado con todo su amor y su corazón, Él establece una entidad objetiva y en este mundo exterior, y comienza esa relación de dar y recibir. Pero el ser humano para Dios es algo mucho más importante todavía que toda la creación. Es mucho más importante porque Él quiere perfeccionar ese dar y de recibir en esa posición donde realmente Él quiere asumir esa responsabilidad y también cargarla. Es por eso que Dios ama más sobre todas las cosas al ser humano. Y es también donde el ser humano trata de buscar a Dios. Y Dios también trata de buscar acercarse al ser humano. Pero a pesar de que podemos verlo nosotros, que Dios es un Dios grandioso, todopoderoso, sin esa posesión donde Él tiene que estar recibiendo esa emoción de ese hijo que fue creado como su objeto, Él es un Dios solitario. ¿Por qué? Porque realmente Él necesita sentirse esa felicidad donde ese objeto y el sujeto mantienen esa relación de armonía, de dar y recibir. Entonces miramos que Dios verdadero creó, invirtiendo completamente ese objeto, su objeto, en el cual Él quería verse reflejado. Y desarrolló esta como una figura perfecta para verse en Él. Directamente, pero en una relación ideal, o sea que con un gran valor, donde realmente Él
lo creó más todavía que a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él decidió vivir para ellos. Cuando Dios crea estas dos partes, sus dos objetos, ¿verdad? Él los crea para servirles a ellos. Entonces, un ser ideal significa que verdaderamente se preocupa, no por sí mismo, sino por los seres más queridos. Y esto, dice Padre, es el fundamento del universo. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, la capacidad con la cual Dios nos creó. Miramos en el tema que dice Dios es el creador y dice que Dios es sobre todo amor. Pero realmente nosotros hemos entendido todo esto, hemos entendido porque nosotros a menudo siempre lo hacemos. Dios es creador, todopoderoso, inmutable, increíble, incambiable, pero lo decimos de una manera superficial. Sin embargo, en estas palabras se esconde algo muy esencial, un fundamento muy profundo, en el cual nosotros deberíamos de entenderla para decirla. Hay 3 puntos muy importantes que nosotros verdaderamente deberíamos entender. Y son estos 3 puntos. El ser humano, miramos que nace por amor verdadero. Por eso nace el ser humano. Pero no sentimos lo que Dios siente. Dios siente ese gran amor por sus hijos, pero ¿cuál de nosotros lo sentimos? A Dios. El segundo, somos el cuerpo del Creador absoluto. Haríamos su voluntad, pero tampoco lo hacemos. Como objetos que somos creados de nuestro Creador, haríamos su voluntad. Esa acción perfecta de dar y recibir se cumpliría en cada uno de nosotros, pero aún tampoco no se ha llevado a cabo. Somos el cuerpo del amor absoluto, pero no vivimos según su deseo. Entonces podemos ver claramente que estos 3 puntos fuimos creados con ese gran propósito, pero aún todavía no podemos entenderlo, porque no lo realizamos. Si lo entenderíamos todo, hiciéramos su voluntad, nos uniéramos y realizaríamos esa total alegría para Dios. Entonces nosotros fuimos creados con estos puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque Él nos necesita a nosotros. Somos sus hijos y lo necesita para mostrarse en cada uno de nosotros lo que realmente Él es. Pero también para hacer su obra. Si nosotros miramos una persona que alcanza este tipo de nivel en unidad con Dios, y lo miramos un ejemplo claramente lo que era Jesús, Él decía, mi Padre hace las obras a través de mí. No las hago yo, decía Él, sino mi Padre que está en mí, Él las hace por mí. Eso lo podemos ver nosotros en Juan 10:37. Pero tampoco Dios quiere que solamente a través de esos líderes, de los líderes que han venido haciendo su voluntad, que verse reflejada en hacer su propósito. No, en cada uno de nosotros. Él quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros como sus verdaderamente hijos. Es por eso que Jesús dijo, alcancen la perfección, únanse a Dios. En Mateo 5:48, tiene que alcanzar ese nivel. Aunque nosotros lo podemos ver un poco difícil, pero es la única manera en la cual nosotros podemos experimentar el corazón de Dios, su amor, experimentar su amor y también amar a como Él ama. Entonces nosotros verdaderamente deberíamos estar como esas lámparas encendidas. Al momento que Él nos llame, verdaderamente nosotros atenderle.
Eso debería hacer cada uno de nosotros. Todo, hombres y mujeres, estar con esa mente abierta. Y hay un versículo bíblico que nos insta a poder hacer esas lámparas encendidas, y es en Lucas 12:35, donde dice: estén, señores, preparados, manténganse como lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que espera a su Señor, que regresa de las bodas para abrir tan pronto como llegue y llame. Ese es el momento en el cual nosotros debemos entender con claridad. Está refiriendo al momento en el cual nosotros vivimos y Él nos llama para el cumplimiento de su verdadero propósito, de ese ideal que Dios quiso establecer desde un principio. Nosotros deberíamos entender claramente que su voluntad original realmente no se ha establecido y solamente se cumplirá una vez que cada uno de nosotros nos unamos a Él, convirtiéndonos como esos casas y templos de Dios, uniéndonos a nuestro Creador. Pero el problema es que el ser humano no escucha y no ha escuchado a Dios durante su providencia histórica. No ha escuchado. A pesar del fundamento de que Dios ha venido estableciendo por ciertas figuras centrales, la providencia se ha expandido, se ha prolongado poco a poco. ¿Por qué? Porque realmente no solamente son los líderes que tienen que unirse y hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que realmente unirnos al líder para poder llevar a cabo esa sustancia y que se establezca y se cumpla el propósito que Dios anhela. Todo y cada uno de nosotros, la humanidad entera, entonces, realmente tiene que entender de que el reino de Dios, el reino que Dios quiere establecer, lo que la Biblia también habla acerca del reino de Dios y lo que nosotros hoy en día estamos esperando este reino de Dios, solamente se va a llegar a establecer cuando nos unamos a Él. Pero no solamente de palabra, sino en sustancia. ¿Por qué digo en sustancia? Porque realmente tenemos que vivirlo nosotros, tenemos que experimentarlo también. Así como cada una de estas figuras han tenido un acercamiento mutuo con Él, también nosotros tenemos que llegar a entenderlo y poder realizar este propósito. Nosotros tenemos que establecer este plan original, pero aún todavía el ser humano no asimila este tipo de propósito de Dios en este momento aún que en el cual vivimos. Dios verdaderamente nos ha revelado siempre a través de eras, ¿verdad? Siempre algo nuevo. Y realmente ha venido estableciendo el avance con todas las figuras centrales. Pero miramos que este propósito lo viene haciendo para acercar a la humanidad cada vez más a Él. Viene revelando siempre algo nuevo para que se cumpla el propósito. A través de cuando el ser humano alcanza un poquito de nivel, entonces Dios transmite algo nuevo. Pero es llevándolo para la unidad, unirse con Él mismo. Y miramos un ejemplo muy claro nosotros. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece a través de Moisés los 10 mandamientos, pero cuando viene Jesús, en el Nuevo Testamento podemos ver de que ya Dios reduce a algo bastante corto. Pero no es que está negando lo anterior, o es que no tiene validez. Claro que lo tiene, simplemente es que ya no necesita tanto establecer que esos varios puntos, estar haciendo esos varios puntos. ¿Por qué? Porque aquí es donde miramos que el amor se reúne a este punto de origen. Ya es el amor que se establece, donde todos estos puntos están involucrados en ese corazón que está unido con Dios. Ese corazón de unidad. Y Jesús trató de explicar esto en su época, pero nadie le pudo entender. No pudieron entenderle. ¿Y cómo trataron a Jesús en esa época? Lo trataron como un hereje.
estaba violando la ley de Moisés. Y voy a mostrárselos ahorita lo que ellos decían. Hay varios versículos bíblicos donde cual ellos no lograron entender la voluntad de Dios en el cual Jesús les hablaba. Miramos entonces aquí estos versículos bíblicos donde en el cual ellos no aceptaron verdaderamente a Jesús. Miramos que Jesús le decían a Jesús en Mateo 5:17 que estaba aboliendo la ley. Y Jesús decía, no, yo no estoy aboliendo la ley, estoy cumpliendo la ley. O sea, sustancializándola, realizándola, materializándola. Eso es lo que estaba haciendo él. También miramos en Mateo 11:19, amigos de publicanos y pecadores. Jesús se relacionaba con todo porque él mostraba el amor de Dios. Para Dios no hay excepción. Todos son sus hijos. Simplemente que hay diferentes categorías. Pero el amor tiene que ser igual. No tiene que haber diferencias. Y ellos en el judaísmo mantenían ese tipo de actitud. O sea, no se relacionaban con clases un poquito bajas, sino que ellos solamente de su nivel. Y Jesús no, Jesús se relacionaba con todo esto y aquí era donde ellos no aceptaban tampoco eso. En Mateo 12:8, proclamándose el Señor del sábado. Aquí miramos que en el Antiguo Testamento ellos respetaban ese día, no podían hacer nada, solo se mantenían en oración. Pero Jesús dice, no, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado, no el sábado del hombre. ¿De qué sirve estar en un día en el cual estemos allí hincados de rodillas orando? Y los otros días, si vamos a hacer mal, ¿de qué sirve que ese día nosotros estemos allí en oración? Todos los días son iguales. Para Dios no existe solamente un día de privilegio. En Juan 14:9-11, poniéndose a la altura como Dios. Y aquí miramos con claridad, es cuando Dios ya viene llevándose a cabo, mostrándose a través de un ser que realmente se une a Él. Con ese propósito Dios nos creó para ser templo de Dios y poder verse ahí reflejado. Entonces Jesús decía, el que me vio a mí, vio a Dios. Esto a él los que caía mal, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que diga que Él es Dios? Pero no es que era Dios, sino que era una característica perfecta de Dios, que cada uno de los que estaba viviendo en esa época, si verdaderamente hacían su voluntad, podían también experimentar el amor de Dios. Decir, el que me vio a mí, vio a Dios, a través de ese don y esa característica que Él tuviera. En Mateo 10:37, que tenía que amarlo más que cualquier otro. ¿Ves? Todas estas palabras que en el cual Jesús les decía, en esa época a ellos no concordaban, no les agradaba. Y por eso miramos que en Mateo 12:24 dicen que estaba obrando con el poder de Belcebú. O sea, no pudieron entender el judaísmo a pesar de que realmente Dios lo estaba preparando para que le recibieran. Aún así, miramos que no hubo ese claro entendimiento y esa clara comprensión para que se estableciera en ese entonces la voluntad divina a través de ese pueblo. Podemos ver entonces de que Dios ha venido trabajando, llevando a cabo a través de todas estas figuras centrales su providencia. Pero es aquel que realmente cumple, entiende y hace su voluntad. Es así entonces que miramos que Dios salva y va a salvar a la humanidad a través de esta figura central. Pero no solamente es Él que tiene que realizar esta obra, cada uno de nosotros tenemos que hundirnos a Él para realizar la obra. Esta figura central entonces hoy en día nosotros la llamamos como el Mesías. Esa es, porque Él cumple, se une con Dios y a través de sus enseñanzas nosotros tenemos que realmente unirnos también en hacer su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos va dirigiendo, estableciendo el ejemplo ante nosotros. Entonces miramos que Dios siempre trabaja a través de estos líderes que entienden su mensaje y siguen realmente su camino. Entonces, lo nuevo que nosotros escuchamos verdaderamente en cada era no es que está negando lo anterior, sino que se es acercando a la humanidad para
unirse, para unirse con el cumplimiento de la voluntad divina. Para eso muestra cada vez más acercándose a Dios. Y hoy en día nosotros miramos también claramente que hoy en día no se hacen ofrendas. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se hacían ofrendas para poder llevar a cabo el perdón de Dios. En el tiempo de Jesús, había que cumplir en el tiempo de Moisés tenían que cumplirse con los 10 mandamientos, pero en el tiempo de Jesús ya no. Él los reúne en dos: amar a Dios y también a su prójimo, como asimismo para el establecimiento de ese ideal sustancial. Ya Dios está acercándose casi en unidad, pero tenían que aceptar, unirse con ese corazón de lealtad, fidelidad, con esta figura central que estaba en ese momento. Hoy en día nosotros no nos podemos quedar verdaderamente con lo anterior solamente, del Nuevo Testamento. No nos podemos quedar nosotros, porque hay algo diferente que hoy en día nosotros vivimos. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 16:25, en Juan 16:13 dijo él: hay muchas cosas que yo tengo que decir, pero ahora ustedes no entienden. Yo no puedo darlas. Entonces, ¿qué significa? Que realmente algo nosotros tenemos que recibir todavía. No se había dado todo. Necesitábamos realmente conocer eso que Jesús todavía se guardó para ese cumplimiento. Pero hoy en día nosotros en esta era vivimos el cumplimiento. El cumplimiento donde realmente podemos explicar claramente acerca de Dios. Y eso era lo que Jesús decía en Juan 16:25. Cuando llegue la hora, decía él, yo les hablaré acerca del Padre. ¿Quién es el Padre? Hoy en día nosotros con claridad podemos explicar todo esto. ¿Quién es Dios? Es nuestro Creador, acerca de todas las enseñanzas que hemos recibido hoy en día a través de nuestros padres. Es por eso que también nosotros miramos diferencias. Nosotros miramos diferencias hoy en día. Tanto en el del Nuevo Testamento que se ha venido dando, ¿verdad?, a través del cristianismo, y hoy a través del completo testamento que miramos en este siglo XXI ya se está llevando a cabo. Y yo voy a mostrar esas diferencias entonces que en el cual hoy en día tenemos que aplicarlas, no dejarlas pasar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos verdaderamente va a expandirse una vez más la providencia de Dios. No se ha establecido. Tenemos que entender eso, a pesar de que en el Nuevo Testamento estuvo Jesús, no todavía el ideal no se sustancializó, ¿verdad? Pero hoy en día ha adquirido un poquito más elevado el nivel espiritual del entendimiento de la humanidad, y entonces hoy podemos realmente llevar a cabo esa sustancia a través de las enseñanzas y también el cumplimiento que hoy en día, que en esta era se estableció a través de nuestros padres. Y miramos estas diferencias entonces, donde podemos ver que en el cristianismo ellos entienden que Dios es el Padre Celestial, pero en el unificacionismo miramos que Dios es Padre y Madre Celestial, o sea que no es solamente un ser varón, un ser masculino, sino un ser femenino también. Y es así como va a darle renacimiento a la humanidad. Dios trabaja para salvar a unos pocos y a los demás los mandará al infierno. Esa es la actitud que se ha venido anunciando. Pero en el unificacionismo, Dios trabaja para salvar a toda la humanidad. Y no solamente a la humanidad. Si nosotros miramos hoy en día hasta el mundo espiritual, se está llevando a cabo la restauración. No solamente aquí físicamente, sino también en el mundo espiritual. Dios es todopoderoso. Eso dice el cristianismo. Dios comparte todo su poder con el ser humano. Miramos entonces el gran poder que el ser humano, Dios lo creó para convertirse en uno con Él. Dios puede hacer cualquier cosa de la forma que quiera, cuando quiera. Eso dice el cristianismo. Sin embargo, el unificacionismo dice que Dios actúa bajo los principios de la creación. Si nosotros miramos, Dios creó al ser humano y al universo con principios universales. Dios no puede violar esa ley
Incluso en la Biblia dice que Dios respeta su palabra. No se puede violar. Dios no viola eso. En este otro diapositiva miramos, dice que Dios predestina absolutamente todo. En el unificacionismo dice que Dios predestina su voluntad de forma absoluta, pero predestina al ser humano de forma relativa. Todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Eso dice el cristianismo, y el unificacionismo dice no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Dios es bueno, grandioso, todopoderoso, eterno, y el ser humano es malo, sucio y pecador, bajo, o sea que lo que te lo como un inferior totalmente. Sin embargo, en el unificacionismo miramos que dice que Dios y el ser humano son semejantes a Él, buenos, grandiosos, todopoderoso, eterno. El ser humano perdió su valor original por su caída. Pero el valor que tiene el ser humano es realmente reflejar esa naturalidad divina. Ese es su propósito. Seguimos mirando entonces y miramos que en el cristianismo dice Dios es omnisciente y conoce todo lo bueno y lo malo. Sin embargo, el unificacionismo dice que Dios es omnisciente, conoce todos los principios por lo que el ser humano y el universo fueron creados. Todo lo que ocurre es voluntad de Dios. No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Imagínense cómo vamos a pensar de que realmente si una persona mata a otro es por la voluntad divina, la voluntad de Dios. Jamás. Entonces no podemos pensar este tipo de cosas. Hoy en día por eso miramos con claridad realmente cuál es el entendimiento que nosotros debemos tener para caminar y realizar la voluntad de Dios. Miramos entonces que Dios hace todo. Nada de lo que ocurre en este mundo puede hacerse si Dios no lo permite. Ese es en el cristianismo, y en el unificacionismo dice que Dios creó todo el mundo espiritual y el mundo físico. También creó el ser humano. Dios permite que el ser humano actúe bajo su propia responsabilidad. Todas las cosas que ocurren en este mundo son responsabilidad del ser humano, no la de Dios. Dios es amor. Dios no va a querer perjudicar al otro hermano. Y miramos que al principio decíamos que ese ser ama, es amor y ama, y no lo hace por sí mismo, por ese ser que Él ama tanto, que quiere con todo su corazón. Si nosotros también amáramos como Él, tampoco perjudicaríamos a nuestro hermano. Dios puede actuar con un 100% de libertad. Dios actúa con libertad cuando el ser humano cumple con su responsabilidad. La unidad. ¿Con quién? Con su sujeto, con el Creador. En el cristianismo el ser humano es libre de elegir entre lo bueno y lo malo. En el unificacionismo dice que el ser humano perdió su libertad cuando eligió lo malo. No existe libertad en el camino del mal. No tenemos libertad. Estamos presos de nuestros propios actos. Como Dios conoce todo, Él sabía que Adán y Eva tendrían relaciones sexuales fuera de su voluntad y mancharía su linaje convirtiéndose en hijos de Satanás. Ese es el entendimiento del cristianismo. Pero en el unificacionismo miramos que Dios conoce todo. Él sabe que a través del mandamiento de pureza sexual, Adán y Eva pueden alcanzar su perfección y convertirse en verdaderos hijos de Dios. Una vez que mantengan esa castidad, hasta que se cumpla esa unidad con Dios. El reino de Dios viene, dice el cristianismo, el reino de Dios lo hacemos, el reino de Dios lo construimos, no viene. El reino de Dios es un reino espiritual, eso espera el cristianismo, esperando que venga Jesús en espíritu. El reino de Dios es físico y espiritual. Dios hará su reino.
Y en unificacionismo miramos que Dios y el ser humano hacen juntos el reino de Dios. Dios puede hacer su reino cuando quiera. Sin embargo, el unificacionismo dice que Dios hace su reino con el ser humano, cumpliendo su porción de responsabilidad. Dios tiene un 95% que en el cual Él siempre cumple. El ser humano tiene un 5% nada más, pero equivale a un 100%, el cual tiene que cumplir. Por eso la determinación del ser humano para su sujeto tiene que ser también absoluta en todo. No puede haber solamente ciertas partes, tiene que ser todo. Entonces miramos, hermanos y hermanas, las diferencias que en el cual hoy en día nosotros estamos viviendo y cuál es nuestro hoy en día conocerlas para realmente agradarle a nuestro Creador. Si nosotros verdaderamente nos quedamos con esas creencias antiguas del Nuevo Testamento, no se va a cumplir la voluntad de Dios. Se postergará una vez más. No se llevará a cabo. Nosotros vivimos en un momento muy importante donde realmente está para el establecimiento y la realización del ideal de Dios sustancialmente aquí en la tierra. El completo testamento, tenemos un nivel más elevado. Todas las enseñanzas que hoy en día tenemos son realmente en dirección absoluta, donde realmente podemos nosotros reflejar esa unidad con Dios, ¿verdad? Entonces, sustancialmente. Pero tenemos que realmente unirnos a nuestro Creador. Así estaremos haciéndolo su voluntad y también nos estaríamos convirtiendo en esos templos que Dios siempre ha querido desde un principio de la creación. Pero si nos quedamos a que Jesús me salve, si nos quedamos a que el Mesías me salve, a que Dios me salve o que la religión me salve, verdaderamente no vamos a poder lograr ni experimentar el amor de Dios. ¿Por qué? Estaríamos eximiendo de nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es esforzarnos por unirnos a Él. Yo quise compartir este servicio dominical con ustedes porque hay algunos hermanos todavía con el conocimiento que tenemos hoy en día que vivimos, aún así, cuando llegan mensajes de un hermano, de un cristiano, hacia él, en veces no entiende realmente, no entiende. A mí me llamó una hermana que conoce muy bien estas enseñanzas, pero cuando la hija le envía este mensaje, no entendía nada y me llamó y me dijo que quería un aclaramiento acerca de este versículo. Y entonces, por eso yo hoy en día quise compartir con ustedes. Yo sé que algunos todavía se enredan un poco en poder entender el momento que vivimos hoy y cómo tenemos que entender lo que ha pasado y que vive el Nuevo Testamento. Traté de aclarar entonces a través de todas estas diferencias que realmente nosotros miramos hoy, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener escuchar y saber cómo tenemos que entender esos versículos bíblicos. ¿Cómo es que resulta de que sale algo nuevo cuando una era está terminando, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos que entender cuando escuchamos esto nuevo. Pero estas diferencias que hoy en día nosotros tenemos, tanto física como espiritualmente, porque estas diferencias que yo les acabo de hablar ahorita son solamente físicas, pero también tenemos diferencias espirituales, en el cual también se han venido aplicando y que se han aferrado a ellas. Hoy en día tenemos un entendimiento también más claro acerca de esta parte espiritual, que yo hoy no lo voy a compartir porque sería muy largo, ¿verdad? Compartirlas,
Pero en otro servicio dominical yo voy a compartirlos también esas diferencias ya interna, esa parte espiritual, que también nosotros tenemos que entenderla. No olvidemos que Jesús también dijo, ¿verdad? Él dijo, si no entendés lo terrenal, ¿cómo entenderás lo espiritual? Aún las partes físicas que él hablaba, así aquellas grandes obras, no entendían y miramos cómo lo catalogaban, pero también hay algo más que tenemos que saber y es la parte espiritual, ese mundo que no conocemos, ese mundo desconocido, que es invisible y que debido a este fracaso que hubo, nuestros 5 sentidos espirituales están cerrados. No podemos tener esa conexión con este mundo invisible. Si verdaderamente nosotros llegáramos a alcanzar esa unidad, podemos tener esa conexión con este mundo invisible, porque con ese propósito fuimos creados. Los 5 sentidos espirituales son para conectarse con este mundo espiritual y los 5 sentidos físicos para en este mundo material. Hoy en día tenemos nosotros gran oportunidad de poder lograr este tipo de conexión, pero nuestros padres dicen que tenemos que dedicar un corazón de sinceridad. Hay un punto muy importante que nos han dado para que realmente nosotros crezcamos y mostremos ese corazón de sinceridad, y es el Chonchingwon. En cada nación está allí y nosotros podemos de ir con ese corazón sincero, como ese hijo que quiere hacer la voluntad. Y estoy seguro realmente que Dios, como nos ama sobre todas las cosas, ese hijo que quiere hacer su voluntad, claramente que Dios le va a dar una claridad, un entendimiento muy claro de sus andanzas, de sus pensamientos, de sus acciones y también para llevar a esa unidad con Él. Entonces, ya depende de nosotros. Como decía, nuestra responsabilidad. Si nosotros queremos unirnos a Él, Dios también. Si yo avanzo, Dios avanza hacia mí. Pero tenemos que nosotros cumplir con esa responsabilidad. Dios nos dio libre albedrío, pero también fuimos creados no para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Creador, que realmente nos creó como sus casas, como sus templos para habitar en cada uno de nosotros. Bien, hermanos y hermanas, entonces son las palabras que nuestros padres hoy en día nos transmiten, ¿verdad? Y en el otro sermón yo compartiré entonces esas otras diferencias que hay y que el ser humano debe también entenderlas para que lleve un entendimiento claro de tanto la parte física como el mundo espiritual y pueda tener esa unidad absoluta con este ser divino y ideal por el cual fuimos creados. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos, que tengan un lindo día.